Pues nos dirigimos hoy a ver a Darío. Darío es un alumno que tengo en la academia desde hace ya yo creo que más de 3 años. Darío es una persona que la quiero un montón, para mí ya es casi como un hermano pequeño de tanta relación que tengo con él. La verdad es que es un tipo, tiene 14 años y tiene muchas inquietudes, quiere aprender un montón de magia. De hecho, le ayuda un montón a relacionarse en el cole. De hecho, ahora se ha hecho medio casi popular, casi solo por la magia. También te digo, es un chico que aprende muy rápido, es un nene que aprende muy rápido. Sí que es verdad que todos cuando empezamos pues tenemos esa inquietud, ¿no? En la magia de decir, oye, pues quiero aprenderlo todo, quiero comprarme todos los juegos, quiero absorber, y quieres ir muy rápido. Y Darío sería de las pocas personas que yo, si me dice de ir a un show, voy a ir de cabeza, seguro, pero sin ninguna duda. Tengo muy claro que Darío, el día que necesite algo, el día de mañana me va a tener. Muchos lo conoceréis, tenéis algún vídeo en el canal de YouTube. Si no lo conocéis, hay 2 o 3 podcasts llamado Pequeños Ilusionistas con los alumnos de la academia, y Darío es que no tengo palabras para describirlo. Es una barbaridad, es una pasada Darío. Me ha invitado al colegio porque hacen un festival. Ha pedido por favor salir, le han concedido la oportunidad también de salir. Entonces yo he estado preparando con él en las clases atrás los sábados un poquito de esto de lo que viene a ser el show que va a hacer hoy. No sé cómo va a salir, no sé qué va a pasar. Lo que sé es que él solo tiene 5 minutos. Con esos 5 minutos él tiene que demostrar todo lo que vale, y yo te diría que le sobran 4 minutos, porque Darío cuando sale al escenario es pura energía. Se transforma cuando sube al escenario, cuando pisa el escenario, tiene una personalidad increíble. Todo lo que hace es que bueno, no tengo palabras, ¿no?, para describir a Darío. Entonces bueno, vamos a dirigirnos para allá y vamos a ver qué hace, ¿no? Así que bueno, es dentro de un colegio, no sé qué va, solo me pueden dejar pasar a mí, es decir, que no está abierto para padres ni nada, es solo abierto para alumnos. Cada alumno pues eso hace un poquito de su actuación, algunos cantan, algunos bailan, y Darío es el único que hace magia. Entonces me han dejado entrar como profesor de magia suyo. Me va a recoger su mami, que también es profesora en el colegio, y estoy nervioso, no sé qué va a pasar. Así que vamos con todo, señores. Espero que lo disfrutéis. He venido un poco pues a verlo actuar al cole, espero que le salga bien, así le doy un poquito de calma y de apoyo y de ánimos. Yo no sé lo que me van a dejar grabar en lo que es en el colegio y demás. Yo no sé lo que me van a dejar grabar, así que no sé de todas maneras lo que vamos a ver, chicos. También os digo, espero que lo disfrutéis. Vamos para allá, chicos. Esto es una vergüenza. ¡Vergüenza! Gracias por hacernos reír, tal vez no para la final, pero sí para un vídeo de tomas falsas. ¡Esto es una! Bueno, no puedo ser, gracias Charlie, y la tercera actuación de hoy en Teta. Del día. Preparados para disfrutar de un momento lleno de misterio, ilusión y mucha magia. El increíble mago Balbi. Un fuerte aplauso.
Mirad, voy a hacer una cosa muy peligrosa. Profe, preparad el teléfono móvil y marcar el número de emergencia, porque hoy voy a morir. Muy Mi bien. brazo por aquí se ve. El mío se cree, si no se ve, gafas. ¿Subimos en medio? Pequeño paraguas. Muy bien. Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. Las cuchillas que hoy no me cortan el brazo. Tú estás silbando, pequeño paraguas. Mirad, mi brazo. ¡Cortad! ¡Calla! Estamos cuchillas. Me gustaría agradecer a todos los que han hecho posible el festival, a Axel y a Alfonso, y mirad, me hago aquí pac. Yo no sé lo que me van a dejar grabar. Desde el Departamento de Lenguas queríamos decir que estamos muy orgullosos de presentar los resultados de los dos concursos. Tercer premio, Darío Galvez. Bueno. Lo de Darío hoy ha sido espectacular. Grabo en el coche, yo creo que porque tengo así mejor audio y así se va a escuchar todo mucho mejor. Lo de Darío es espectacular, tío. Se ha comido el escenario. Habían 500 personas y el tío ha salido a comerse el mundo. La actitud que tiene Darío en la vida es increíble, macho, para 14 años. Creo que, si no mal no recuerdo, está en primero de la ESO. Es una época difícil, que todos sabemos que en primero de la ESO yo era más peligroso en primero de la ESO que no veas. Y macho, ha salido 2 o 3 gags rápidos, ha hecho un juego que de mis inicios me acuerdo, bueno, que obviamente no es mío, ¿no? Se llama pañuelo a huevo. Y el tío ha cogido a las 500 personas y se las ha metido en el bolsillo en el minuto 1, que es lo que decía justo antes de empezar el vlog, que le sobran, de 5 minutos de actuación, a él le sobran 4 para demostrar lo que vale. Es muy difícil en 5 minutos poder quedarte con la gente, llevártela al bolsillo, pero Darío lo hace muy bien. Ha hecho 3 juegos, como siempre le digo, inicio, nudo y final, un buen inicio para que la gente pues, te conozca o demuestres quién eres, en un minuto menos. Un buen juego que es el que va a dejar el buen sabor de boca,
para que la gente se acuerde y que diga, jolín, macho, es verdad que es mago y lo hace muy bien. Y por tercero, un gran final, que el final, bueno, lo que ha hecho, ha metido un chiste de verdad, que ha reventado el teatro. Axel, cógeme la copa. La que no gana el Madrid. Ha reventado el teatro, qué bueno. Y de verdad, mis 10 a Darío. Mis 10 a Darío. O sea, decir, poca gente se subiría delante de 500 personas a hacer un juego que sí que es verdad que él, lo bueno de la magia es que ensaya todos los días. Es algo que le recomiendo. Y lo hace a la perfección. De verdad, estoy muy orgulloso de Darío. Lo quiero con locura. De verdad, o sea... Ojalá, y estoy pensando en un futuro que sea mi regidor del show, es decir, que sea él un poco el que lleva la coordinación del show y que incluso sea mi ayudante en el escenario. Yo creo que eso va a ser de lo mejor que puede hacer Darío, la mejor persona que pueda tener para ayudarme yo creo que va a ser Darío. Así que en algún momento le daremos la noticia, que con el futuro lo que vamos a hacer es, a lo mejor de las clases, quedarme un poco a ensayar con Darío para quedarme media hora, una hora antes o después de clase para que mi espectáculo aparezca Darío. Es un artista, lo conoceréis y de verdad voy a subir un montón de cosas de él porque es que a Darío es mucho Darío. Chicos, el día 22 de junio, ahora que lo estoy pensando, día 22 de junio, si tú eres de Valencia, vamos a hacer una galita con todos los alumnos de la academia. Vamos a estar, creo que somos, bueno, ahora mismo no te podría decir, somos Diego, somos Mateo, somos Iván, somos Darío, Jaume y Sara y Sergio. Somos los 7 alumnos. Yo presentaré un poquito la gala, va a ser en Rebombori. Toda la información la tenéis el cartel en Mundo Mágico / Escuela de Magia y en Instagram. Y nada, os dejo el póster por aquí, os dejaré también la hora. Y espero que, bueno, que si eres de Valencia vengas a ver a estos pequeños ilusionistas porque estoy muy orgulloso de ellos, de verdad. La familia que hemos montado en la academia los sábados, estoy de verdad, es que no tengo palabras, estoy aún en una nube después de lo que he visto y con Darío me he emocionado 2 o 3 veces porque te lo juro, me he emocionado. Hay veces que digo, no podía ni hablar de cuando ha terminado, tenía yo los ojos llorosos y he dicho, madre mía, lo que consigue la magia en la gente es increíble, macho. Yo a Darío, lo que ha conseguido Darío con la magia, no tengo palabras para describirlo, de verdad. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Vengo solo hoy, con lo cual pues os tengo que ser cámara, conductor, profesor, casi como un hermano mayor y encima también youtuber, por así decirlo, y perdonadme, pues yo qué sé, si no ha sido muy dinámico, lo que sea, pero bueno, si te ha gustado, pues a mí me molaría mucho que hiciéramos una familia aquí en YouTube. Voy a subir un montón de vídeos en YouTube a partir de ahora. Y nada, solo tienes que darle a suscribir para ver mucho contenido de magia. Y bueno, ya sabes dónde está la escuela, ya sabes mi Instagram, te lo dejo por aquí, si no también te digo que está en la descripción. Y bueno, espero que hayas disfrutado este vlog y bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo. Chao. Yo no sé lo que me van a dejar grabar.